la carga, la carga psicológica y afectiva que conlleva este hecho. Eso es entendible y se entiende, pero cuidado, evitad deshaceros, por decirlo de algún modo, de la vida de esa criatura, porque estaríais cometiendo un crimen, ¿vale? Demos oportunidad a la vida siempre, en esto también, aunque sea resultado de una violación. También hemos recibido una cuestión que muchas veces nos puede parecer nimia. Es la cuestión de aquellos padres que en su deseo íntimo de querer, cuando viene un hijo suyo a camino, desean un niño o una niña, y cuando se encuentran que justo es del sexo contrario al que ellos esperaban, pues lo rechazan. Hombre, desear tener un hijo o desear todo lo contrario, tener una hija, no constituye una violación de la ley de Dios. Ahora, rechazar a un hijo en virtud del sexo, eso sí es una violación de la ley de Dios y puede ocasionar, y de hecho así sucede, grandes traumas a vuestro hijo el día de mañana cuando sea adulto, ¿de acuerdo? Entonces, ni todo al mar ni todo a la tierra, como dice el proverbio antiguo. Lícito es tener el deseo de tener una niña en vez de un niño, o viceversa, pero de ahí a que se produzca un rechazo hacia esa criatura, hacia ese hijo nuestro, en virtud solo porque es de un sexo u otro, pues lógicamente no está dentro de la ley de Dios esa postura, y se trataría también de un crimen que tendríamos que hacer frente el día de mañana. Sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que las cuestiones llevadas al extremo es la expresión de la no inteligencia, o sea, el fanatismo. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio, el término medio. En cualquier tema de la vida debemos de siempre encontrar el punto de equilibrio, el punto medio, nunca ir hacia los extremos, porque entonces nos estamos equivocando. Nunca me cansaré de decir que el fanatismo es la expresión de la no inteligencia, y Dios es, por definición de los propios espíritus que dan Allan Kardec en el primer capítulo del libro de los espíritus, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Por lo tanto, toda expresión fanática es contraria a la ley de Dios por ser expresiva de la no inteligencia, y según yo veo las cosas. Conste que esto es una opinión personal, siempre la he tenido y cada vez me reafirmo más en ella. Cualquier expresión fanática es indicio de una inteligencia todavía en muy poca evolución, más cerca del irracional de los animales que de los espíritus. ¿Qué postura tiene el espiritismo frente al adulterio? Nos decía un hermano en un correo hace pocos días. Sin caridad no hay salvación, lo dijo Jesús. Pero aparte de eso, amado hermano, un hecho ocurrido, no una parábola, sino un hecho, el ocurrido con la mujer adúltera, cuando Jesús estuvo hace 2000 años entre nosotros, nos da idea de que la recriminación de algo o de alguien está siempre en virtud de los méritos que el reprimente tenga sobre el reprimido. Me voy a explicar. Jesús, cuando le presentaron a la mujer adúltera,
y le preguntaron qué hacían con ella, si hacían lo que mandaba la ley mosaica o qué les mandaba él, porque ellos iban con mala intención. Eran fariseos y escribas. Los escribas eran los que tomaban razón en tablas de los hechos, porque ellos llevaban siempre escribas con ellos. Los fariseos era la parte más culta del pueblo que entonces había en Galilea. Por eso llevaban los escribas, para tomar razón de lo que el Maestro Jesús hiciese, porque ellos querían prenderle, querían matarle. Y siempre buscaban ocasión para encontrar un motivo para matarle. Y con la mujer adúltera fue uno más. Y Jesús, como espíritu puro que era y portador de mediunidades en un grado que nosotros ni siquiera podemos entrever de modo alguno, conoció la intención de ellos. Y entonces ni se puso en contra de la ley mosaica, ni se puso a favor. Les dijo que el que estuviese libre del pecado, que le arrojase la primera piedra. Nosotros, amados hermanos, adulteramos de muchos modos. Todos nosotros adulteramos la realidad. ¿Decimos siempre lo que pensamos? No. ¿Nos mostramos tal y como somos? No. Fingimos cosas, sentimientos que no tenemos. Sí. Adoptamos posturas convenientes socialmente cuando en realidad lo que sentimos es una cosa más otra. Sí, eso es adulterar. De modo que no anatematicemos a aquellos que cometen y a aquellas hermanas que caen en el adulterio. El adulterio es una traición y traicionar no está bien, incluso porque, aplicando la máxima de Cristo, si a nosotros no nos gustaría que nos traicionasen, ¿cómo la ley va a autorizar que nosotros hagamos una traición? Creemos, entendemos que en nuestro mundo, por vicios que traemos de otras vidas, puede haber hermanos y hermanas que tengan una cierta tendencia a cometer adulterio. ¿Qué hacer en estos casos? Yo siempre digo ayuda psicológica y médica, porque la mayor parte de los casos tienen profundas raíces psicológicas en el pasado. Pero lo que de verdad creemos que podemos hacer es algo muy bueno, y es explicárselo a nuestra pareja. Y ahora diréis, esta mujer ya perdió toda la sensatez. No es cierto, no he perdido la sensatez ninguna. Puedo estar equivocada, pero os voy a explicar mis razones. Nosotros podemos hablar con nuestra pareja y decirle, mira, a mí me pasa esto, yo tengo esta tendencia a la infidelidad. Entonces, yo no quiero hacerte daño porque te quiero. Entonces, yo te voy a pedir que me ayudes, que me des la mano en esto, para ayudar a superar esto. Por favor, no me dejes ir a los sitios sola. Ven conmigo. Cuando tengamos que ir a un sitio, ven junto a mí, acompáñame. Cuando haga un viaje, no me dejes ir sola, ven conmigo. Es posible que nuestro compañero en ese momento no se lo tome muy bien, pero con el tiempo se dará cuenta de que de verdad somos honestas con él y de verdad le amamos, y sobre todo que confiamos en él, que es nuestro amigo, porque un compañero nuestro que conviva con nosotros, nuestro marido, nuestra esposa, primero que todo tiene que ser nuestro mejor amigo. Si no, esa relación no existe. Es una relación que no está fundada en la confianza mutua.
Por eso, de ahí mi consejo de pedir ayuda a la otra parte. Para eso somos dos parceros, dos parejas. Eso somos dos personas que forman una pareja, para una apoyarnos en la otra. ¿Verdad que cuando nuestro compañero, si de repente se lastima en una pierna y se queda cojo, nosotros no le ayudamos a caminar, no lo llevamos al médico, no hacemos todo lo posible por ayudarle? ¿Por qué cuando nuestro compañero o nuestra compañera tiene tendencia a practicar adulterio, a practicar infidelidades, no le ayudamos y nos enfadamos y nos vamos y nos separamos y nos divorciamos? Es la misma cosa. Piénsenlo, de verdad, queridos hermanos, piénsenlo, porque merece la pena. Creo que merece la pena. Y se lo dice a alguien que ha pasado por una situación de esas y ahora, desde la óptica espírita, desde luego se ve de otra manera, a distancia, pero se ve de otra manera la cuestión del adulterio. En verdad, lo que nos hiere es muchas veces nuestro orgullo y nuestra dignidad. Y en nosotros todavía coexiste mucho más el ánimo de poseer al compañero o a la compañera que el de amarle. Amemos, pues, y ayudemos a ese compañero, a esa compañera que tiene un accidente, que ha tenido un pequeño accidente en su pasado, en sus vidas pasadas, y que trae como consecuencia un desequilibrio en el terreno de la fidelidad. Ayudémosle, démosle la mano para que no vuelva a caer en esta existencia. No por nosotros, sino por ella, para que se sienta bien, por él o por ella. Eso es el consejo que desde aquí podemos dar a este hermano que nos dirigía una carta en cuanto a las cuestiones del adulterio. ¿Qué ocurre con esas imágenes que salen en la prensa, en la televisión, en los carteles de publicidad, recomendando el uso del condón, de métodos anticonceptivos a fin de que nuestras menores, nuestras muchachas, no queden embarazadas en edad, incluso en la minoría de edad? Nosotros creemos, yo personalmente creo, como creen muchos autores espíritas, que se está enmascarando un problema con todas estas medidas. Nosotros no tenemos nada contra las medidas anticonceptivas, no son contrarias a la ley de Dios, incluso porque la propia naturaleza, tiene sus métodos para corregir los desequilibrios, que también podrían ser como anticonceptivos a fin de que ningún elemento abuse del resto. Entonces, las medidas anticonceptivas no son contrarias a la ley de Dios. Sin embargo, creemos que aquí el problema es distinto. Aquí el problema sería más de desear que las autoridades, las familias, enfrentasen el problema del sexo en los jóvenes de una forma muy distinta a la que se hace, de una manera muy distinta a cómo se hace normalmente. Aquí se enmascara, como digo, el problema, y encima se da como soluciones auténticos crímenes, que es el aborto de esas criaturas. Esa no es la solución. Nosotros querríamos ver campañas gubernamentales de una otra naturaleza, enfrentando el verdadero problema. El problema es de utilización del sexo. Nosotros tenemos que explicar, los padres, las familias, el hogar es el primer lugar educativo, esa primera escuela
y la más importante. Los padres normalmente, las familias, no entran en las cuestiones del sexo porque no quieren problemas. ¿Cómo yo voy a entrar en problemas del sexo con mis hijos? Claro que tengo que entrar. No solo tengo la obligación de hacerlo, sino que es mi deber hacerlo. Y explicar a mi hijo y a mi hija que las cuestiones del sexo no es una cuestión prohibida, no es un tabú, ni está mal, ni está vetado, pero debemos hacer utilización del mismo con responsabilidad. Del mismo modo que nosotros explicamos a nuestros hijos y a nuestras hijas que no podemos comer a todas horas, porque si no vendría un desequilibrio tal que desencarnaríamos. Entonces, en el terreno del sexo también vale la pena a lo mejor perder algún tiempo y explicar a nuestros hijos que las energías sexuales bien utilizadas es la presencia de Dios en los hombres, es la energía creadora de Dios entre los hombres. Pero si lo utilizamos como instrumento de placer única y exclusivamente, significará nuestra perdición. ¿Por qué? Y nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a asociar de modo natural, por afinidad, a hermanos y hermanas desencarnadas que están en desequilibrio. Y van a pasar a vampirizar esas energías. Y a partir de ahí, la obsesión puede implantarse y extenderse a toda la familia. Pero eso sería objeto de un estudio más profundo, de otro programa. Pero creemos que las cuestiones del sexo, las cuestiones sexuales en los programas, en la televisión, en los programas gubernamentales, no alcanza lo que tendría que alcanzar, la verdadera causa del problema. La verdadera causa del problema de los embarazos de jóvenes no es la utilización o no del condón y de los métodos anticonceptivos. El verdadero problema es la utilización del sexo de modo irresponsable y como simple objeto de placer. Y el ser humano no es un simple objeto de placer. El ser humano somos sobre todo mente e inteligencia. No nos olvidemos de la definición que dan los espíritus, Allan Kardec. Espíritu es el principio inteligente del universo. Por lo tanto, cernir la cuestión del sexo al ser humano, a algo fundamental en el ser humano, es desconocer nuestra propia realidad. Nosotros tenemos vocaciones, tenemos gustos, tenemos tendencias hacia el arte, la pintura, las ciencias, la literatura, la filosofía. Por ahí tenemos que empezar. Cernir todo esto, mi mente, única y exclusivamente, al placer del sexo, es desconocer la mente humana. Y es desconocernos como seres espirituales que somos. Por lo tanto, educación y control del sexo son fundamentales, sobre todo en nuestros adolescentes y jóvenes. Explicar que la utilización incontrolada, irresponsable del mismo nos llevará a unos grandes compromisos frente a esa consciencia cósmica que es la que rige todo el universo y todas nuestras vidas. Complicarnos en el terreno del sexo puede llevar muchos siglos de rescate, queridos hermanos, muchas vidas. Aquella pregunta que quedaba en el aire y que hacía Manuel en esa película de Nuestro Hogar, que dice: ¿cuántos siglos son necesarios para rescatar un solo instante? Preguntémonos eso, porque realmente es así.
Y muchas veces las cuestiones del sexo, un solo momento de ese placer desalborado y desequilibrado, nos puede llevar a rescates de siglos. Porque esa cuestión de que solo son honradas mi madre, mi suegra, mi hija y mi esposa, eso ya está muy pasado. Ya todos sabemos que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, la falta de responsabilidad con las energías sexuales frente a una hermana, frente a un hermano, a través de las aventuras sexuales, nos puede arrastrar a siglos de rescate y de dolor y a veces de sufrimiento y grandes. Por lo tanto, seamos responsables en esta cuestión. También tenemos que decir que la cuestión del sexo no tenemos que avergonzarnos de ella. La energía sexual, como digo, es la presencia de Dios en el mundo, pero utilicémosla bien. No hagamos como muchos hermanos de otras religiones que ven el sexo como una cosa demonizada, como una cosa que hay que practicar a tinieblas o que hay que avergonzarse de practicarla. No es eso. El sexo es energía de Dios y practicado con responsabilidad y con amor nos genera en la criatura un bienestar que no encontraremos a través de ninguna otra cosa, pero también mal orientado, mal utilizado, genera sufrimiento, como cualquier otra herramienta que tengamos a nuestra disposición. Esas campañas masivas, como digo, de autoridades y de organismos, a veces estatales, atienden a las consecuencias y no al problema educacional que subsiste y que es el origen del problema. En la escuela, en el hogar, no se habla del asunto del sexo y las autoridades oficiales, en cuanto a la cuestión del sexo entre los jóvenes, no ven más que estadísticas, no quieren saber otra cosa. El verdadero problema educacional del sexo, queda en un segundo plano. Digámosles a nuestros hijos la verdad. No les ocultemos las cuestiones del sexo. El sexo es energía de Dios en el hombre y en la mujer. Y la persona no fue hecha para la práctica del sexo. Es el sexo que fue hecho para el bienestar de la persona. No enseñemos a nuestros hijos las cosas al revés. Una persona es mucho más que todo eso. Por lo tanto, encaremos sobre todo la familia, que es donde primero vamos a educar a nuestros hijos. Eduquémoslos bien en las cuestiones concernientes al sexo. También nos pedían hablar de tres. Orientación, nos quedan 3 cuestiones nada más. Bueno, nos quedan muchas más, pero las que tenía preparadas para esta noche. Orientación sexual. ¿Existe una orientación sexual? ¿Qué piensa el espiritismo de esto? Nosotros creemos que la cuestión de la orientación sexual es una cuestión individual y es sobre todo un recorrido, el recorrido que el alma hace durante sus muchas vidas y que plasma al tomar el cuerpo. Esa es la cuestión sexual, la cuestión de la orientación sexual. La pregunta 202 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec pregunta que qué prefieren los espíritus, encarnar en un hombre o en una mujer, los espíritus dicen que al espíritu poco le importa el sexo. El espíritu lo que le importa es la misión que tiene que cumplir en la vida, la enseñanza, los aprendizajes que tiene que hacer. Y en virtud de esos aprendizajes va a reencarnar
en el sexo que mejor convenga a esa experiencia que debe vivir. La cuestión de la orientación sexual se cierne, queridos hermanos, entendemos, a que unos seres preferimos, nos nutrimos más de energía opuesta a nuestro sexo y entonces tenemos la relación heterosexual. Aquellos otros seres que prefieren energía, que se nutren de energía masculina siendo hombres, tendríamos la homosexualidad. Aquellas hermanas que habiendo renacido en el género femenino, se alimentan sobre todo de energía sexual femenina, tienen una tendencia al lesbianismo. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor, es el recorrido del espíritu. Y debemos olvidar esas posturas caducas de que el heterosexualismo es mejor que el homosexualismo o que el lesbianismo. Cada espíritu recorre el camino que tiene que recorrer o que elige recorrer, sin que nosotros tengamos que demonizar a nadie. Entre los heterosexuales se practican crímenes verdaderos contra la ley de Dios y no se dice nada. Sin embargo, si eso mismo lo hace un homosexual o una lesbiana, se rasgan las vestiduras en este país y en muchos otros. Por lo tanto, aprendamos a convivir. Dejemos de castigar el homosexualismo y el lesbianismo. Son hermanos nuestros. Un ser que vive solo, hombre o mujer, no tiene por qué vivir solo. Eso no tiene por qué significar ni que sea homosexual ni lesbiana. Significa que es el modo de vida que ha elegido. Y aunque lo fuese, a nosotros no nos afecta. La cuestión de la orientación sexual es una cuestión que queda concerniente única y exclusivamente en la esfera individual, exclusiva y personal de cada ser. Y no cabe a nadie anatematizar y mucho menos demonizar las cuestiones de la orientación sexual, que cada persona, cada ser, cada espíritu tiene todo el derecho del mundo a orientar como mejor le quepa entender. Sublimación del sexo existe en nuestro mundo, claro, sin duda. Muchísimos hermanos hay que subliman las energías sexuales y que las dedican al arte, a la música, a la ciencia. Incluso hay personas que, renunciando a tener su propia familia, atienden y cuidan y viven para los hijos de otros hermanos. Por lo tanto, gracias al sexo somos co-creadores, como indica André Duiz en Evolución en dos mundos. Por lo tanto, la energía sexual no tiene por qué ser plasmada solo en tener una familia e hijos, se puede plasmar en muchísimas cosas. Se puede plasmar en una organización, en dedicación a los demás, a un arte, a la música, a la filosofía, a la ciencia e incluso al servicio a los demás. La castidad, queridos hermanos, según la entiende el espiritismo, que es la otra pregunta que nos hacían también, no la detenta alguien que no practica el sexo, la sexualidad, que no utiliza la sexualidad. La castidad, la falta de castidad vendría por la práctica del sexo con falta o con ningún respeto. Un matrimonio que tienen lógicamente una vida sexual, si se respetan y toman el sexo como una cuestión seria y firme, es casto. La castidad viene de la forma en la que encaramos el sexo, no de no usar del sexo, como erróneamente indican muchísimas personas. Nada más, amados hermanos, hasta aquí el programa de esta noche. No ha dado tiempo a más. Si alguna pregunta deseáis hacer en torno al sexo, que seguro que han quedado muchísimas, pues lo podéis hacer a lo largo desde nuestra página o enviando un correo a través de Facebook. En fin, hay muchísimos modos de ponerse en contacto con nosotros, o incluso por teléfono, por el WhatsApp, que el teléfono de nuestro centro también tiene WhatsApp, porque es el que utilizo yo y tiene WhatsApp.
en los dos sentidos de la palabra. Tiene WhatsApp. Bueno, nada más, amados hermanos. Tan solo despedirme hasta el próximo viernes, en que hablaremos de otra cuestión seria, sin duda, pero de un modo distendido y que sea aclarador, para que sepamos por dónde camina el espiritismo en las diferentes cuestiones. Sin caridad no hay salvación. Esa es la máxima del espiritismo. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes.